los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Y al contrario, cuando se elimina a veces a los hombres, se robustecen las ideas. El guerrero levantó su mano señalando hacia el infinito. El guerrero dice que estas lágrimas, el poder oscuro y criminal del narcotráfico, y ha sido nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible. No había seguridad para Galán, no protegieron a Galán, no cuidaron a Galán, permitieron que asesinaran a Galán. Comparado con mi pueblo, que desde sus entrañas se libera. Bienvenidos a un nuevo capítulo, al primer episodio de Voces de la Tierra llamado Nunca Más, este especial de crónicas sobre los años 80 y 90 en Colombia. El día de hoy nos acompaña una mujer valiente que no solo vivió la historia de Colombia, sino que la escribió con su voz y con su memoria. Gloria Pachón de Galán fue pionera del periodismo en Colombia, embajadora del país ante Francia en la UNESCO y compañera de vida de un hombre que acompañó y trabajó por este país, pero las balas asesinas lo acabaron. Hoy su legado sigue vivo y con Gloria Pachón, su señora, nos va a contar acerca sobre el legado y también sobre la vida de este hombre que tanto bien hizo a Colombia. Doña Gloria, buenas noches, bienvenida a estas crónicas de Nunca Más, un especial para recordar la Colombia que no queremos repetir. Bienvenida. Gracias, muy amables a sus órdenes. Muchísimas gracias, doña Gloria, por acompañarnos hoy, a ustedes, nuestros oyentes, por conectarse en este capítulo tan especial de Voces de la Tierra. Y pues nada, esperamos que les guste y que sea un rato muy agradable para todos. Juanma, Comencemos y agradecerle enormemente a doña Gloria por sacar este ratico y felicitarla a ti y a muchas mujeres colombianas que son madres por este día, para que sean muy felices. Doña Gloria, mi primera pregunta. Tú tienes una larga trayectoria como política y también como periodista. Te tocó vivir la época en un país marcado por la violencia y por la guerra, los años 80 y 90. Si usted tuviera la oportunidad, explíquenos ahora a los jóvenes que no vivimos esa época trágica, ¿qué se vivieron en esos años 80 y 90 en Colombia? ¿Qué vivió usted en esos años? Bienvenida. Bueno, realmente uno de los problemas más graves que hubo en esa época en Colombia, por una parte, pues era la violencia, que también hubo violencia en esa época, y también la persecución a las personas que trataban de trabajar en bien del país, en bien de es decir, de la prosperidad en todo sentido para todos los asistentes de este país. Y indudablemente era una época bastante difícil, sobre todo por la aparición del narcotráfico y por la aparición de las zonas de violencia que no solamente atacaban a las distintas las distintas poblaciones que había en todo Colombia en ese momento. Y entonces el trabajo era bastante difícil. El trabajo de realizar política y hacer política en ese momento pues era bastante complicado. Y sobre todo, como les digo, con la aparición del narcotráfico, que se volvió uno de los atractivos mayores para las gentes sin principios o con esos principios, y una amenaza permanente para las personas que quisieran trabajar por este país, como era el caso no solamente de Luis Carlos Galán, sino de muchos compañeros que simultáneamente vivieron esa época,
como Guillermo Cano, como Rodrigo Lara, como tantas personas que fueron igualmente víctimas del narcotráfico. Entonces, pues era un país bastante diferente del país que es hoy, pero sin embargo, los problemas no eran menores, los problemas eran de otro orden en cierta forma, pero también eran problemas muy difíciles de atacar y muy difíciles de superar. Doña Gloria, muchísimas gracias. Antes de empezar con mi primera pregunta, quisiera presentarme, pues yo sé que los oyentes ya conocen un poquito de mí, pero no sé si todos lo saben, yo hago parte del colectivo de mujeres y de jóvenes del nuevo liberalismo, entonces esta entrevista me llena de emoción, de admiración. En la entrevista que tuvimos con Juan Manuel fue absolutamente especial e incluso pues le mandé saludos por medio de él. Y pues nada, quisiera que nos contara un poquito quién era no Galán, pero Luis Carlos. ¿Qué le gustaba hacer en su tiempo libre? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Cómo compartía el tiempo en familia? Queremos nosotros los jóvenes ser un poquito más cercanos con él y yo creo que esta información sería absolutamente Bueno, valiosa. para Luis Carlos la vida de familia pues fue una vida un poco difícil porque no tenía mucho tiempo para compartir con nosotros y sobre todo con los hijos. Sin embargo, él tenía la esperanza de que pasado el tiempo y pasada la lucha tan intensa que llevaba él en la política en ese momento, habría tiempo para dedicarles a los tres hijos, a mis tres hijos, el tiempo que él no les podía estar dedicando en ese momento. Sin embargo, llegó a conocerlos tan a fondo que sabía cuáles eran las cualidades y los defectos de cada uno como niños pequeños. Entonces, desde ese punto de vista, sí fue muy cercano tanto a Juan Manuel como a Claudio y como a Carlos Fernando. Entonces, yo creo que esa experiencia que no fue muy duradera, que no fue durante mucho tiempo como él hubiera querido y como ellos hubieran querido, fue suficiente para, que para ellos fuera realmente una cercanía profunda, una cercanía, aun cuando corta, aun cuando a veces muy limitada por las distintas circunstancias del trabajo y por las distintas circunstancias también del ambiente de dificultad que había en ese momento para ejercer la política. Y para Luis Carlos, pues ese era uno de los obstáculos que tenía y que estaba convencido de que habría que superar para poderles dedicar a sus hijos mayor tiempo de lo que él podía hacerlo en ese momento. Y yo creo también que ellos en este momento y desde entonces, desde la muerte de Luis Carlos, lo apreciaron de esa manera y aun cuando les faltó tiempo con Luis Carlos, pensaron, y estoy segura que así lo dicen y así lo han demostrado, que ese poco tiempo que les dedicó fue suficiente no solamente para conocerlo, sino para apreciarlo y para entender la importancia de estar al lado de él, así fueran pocos años. Muchas gracias, doña Gloria. Doña Gloria, aprovechando que hoy es el Día de las Madres, primero la quería felicitar por esa inmensa labor que es criar a tres hijos. Y hablando de sus hijos y de su labor como madre, usted en sus hijos, sea Luis, sea Juan Fernando, sea Juan Manuel, ¿usted qué ve reflejado de Luis Carlos Galán en sus hijos hoy en día? Cada uno tiene realmente cada uno tiene un reflejo diferente de Luis Carlos. Pero los tres son bastante parecidos y bastante semejantes en muchos aspectos al carácter de Luis Carlos. Eh, Primero que todo, por ejemplo, el carácter serio y el carácter un poco que puede parecer duro de Carlos Fernando se parece en cierta forma y de esa manera a Luis Carlos. Claudio es una persona que no estuvo tan cerca, sobre todo en las épocas del colegio, en las épocas del colegio en Colombia,
que estuvo tan cerca de Luis Carlos, y sin embargo, él llegó un momento en que no solamente se convirtió en el hijo más estudioso y en el hijo más reconocido, sobre todo durante sus estudios en Francia, y en cuanto a Juan Manuel lo que quiso en ese momento, desde la vida al lado de Luis Carlos, lo que quiso, y desde el momento de su muerte también, fue continuar de alguna manera el trabajo que no pudo continuar Luis Carlos. Entonces cada uno tiene una característica diferente. Los tres se parecen muchísimo en su carácter a Luis Carlos, y yo creo que cada uno de ellos lo recuerdan en cada momento cuando hay que recordarlo, especialmente cada vez que este país tiene algún problema en el cual Luis Carlos habría podido no solamente participar en su solución, sino realmente llegar a su total comprensión por parte de los colombianos. De todas maneras, yo creo que cada uno tiene esa característica y esa, esa cualidad y esa intención de mantener no solamente la memoria de Luis Carlos, sino también su acción, lo que él trató de hacer, cada uno lo trata de hacer desde su manera y desde su campo de acción. Gracias, doña Gloria. Y ese legado no solo queda en sus hijos, sino en millones de colombianos que queremos una Colombia distinta como lo que soñaba Luis Carlos. Me gustaría preguntarte, cuéntanos, doña Gloria, por favor, cómo se conocieron usted y Luis Carlos, cómo fue ese primer encuentro y él cómo la conquistó usted. Cuéntele al país. Muchas gracias. Bueno, claro que aun cuando eso hace tantísimo tiempo, pues nosotros nos conocimos en el periódico El Tiempo, porque ambos trabajábamos como periodistas en ese momento. Entonces, Luis Carlos, en el año 56, en 1956, ustedes se imaginarán cuánto tiempo hace, Luis Carlos era muy joven y sin embargo ya era periodista y ya trabajaba con un grupo de compañeros, y yo también comenzaba a trabajar, pero en circunstancias muy diferentes. Mi trabajo comenzó más que todo por la muerte de mi padre, que fue un periodista bastante importante del Espectador. Él trabajó con Guillermo Cano muchísimos años, y mi padre murió en un accidente automobiliario con otros dos periodistas del Espectador, precisamente. Y yo en ese momento estaba estudiando en el Canadá, estaba estudiando bachillerato, tuve que regresar a Colombia, y al regresar, a pesar de que mi padre había trabajado fundamentalmente en el Espectador, en el periódico El Espectador, yo tuve la oportunidad de comenzar, no digamos que a trabajar, porque en realidad yo, sin haber terminado mis estudios, lo que me convertí en el periódico El Tiempo fue en un estudiante más, pero el periodismo, como era en cierta forma mi legado, el legado de mi padre, mi intención, mi interés, entonces comencé a trabajar allí, y yo hice bastante trabajo en todos los aspectos del periodismo, pero naturalmente como una asistente prácticamente. Y en ese momento conocí a Luis Carlos, que formaba parte de un grupo con Guillermo, con otros dos periodistas que eran igualmente muy jóvenes, como Quique Santos bueno, otros periodistas que tenían no solamente la labor de definir cómo era no solamente la política del periódico, sino el trabajo que se realizaba en los distintos campos. Y yo tuve la oportunidad con Alfonso Castellanos, que dirigía una sección bastante importante en el periódico que se llamaba Temas y Nombres, y
allí conocí a Luis Carlos, pero pasó muchísimo tiempo antes de que fuéramos amigos, antes de que sucediera nada entre los dos. Y yo recuerdo que el momento más importante tanto para Luis Carlos como para mí, como personas, pero sobre todo como pareja, fue el día de la llegada del primer hombre a la luna, porque los dos en el periódico presenciamos la llegada del hombre a la luna, y para nosotros esa fue una circunstancia que nos unió definitivamente por el interés que tenía Luis Carlos en todo lo de la carrera del espacio. Y en fin, en todo caso, comenzamos a trabajar juntos, y muy pronto pues ese trabajo pues se interrumpió porque, bueno, por distintas circunstancias, por las distintas elecciones que hubo en ese momento, y luego por el nombramiento que le hicieron a Luis Carlos. Le hicieron no solamente de no solamente pues en el mismo periódico, sino también como embajador, como embajador en Roma. Y en ese momento pues nos casamos y nos fuimos a Roma, y, y allí nació Claudio, porque Juan Manuel nació en Bogotá antecitos de nuestro viaje a Roma. Y bueno, y luego ya se desarrollaron las cosas normalmente. Yo no, a pesar de mi interés en la política, y a pesar de mi interés en el partido Nuevo Liberalismo desde esa época, y en todo lo que tuviera que ver con con lo que con la vida de la política en el país. No participé directamente, pero siempre estuve al lado de las ideas, no solamente de las ideas, sino de las preocupaciones, porque el ejercicio de la política tenía simultáneamente una serie de preocupaciones bastante complicadas, no solamente por la incomprensión de algunos sectores, sino también por los peligros de vida, inclusive, que comenzaron a presentarse en el momento en que Luis Carlos también comenzó a oponerse, por ejemplo, al tema del narcotráfico y al tema de la violencia en muchos sentidos. Entonces, más o menos esa fue el curso no solamente de la vida juntos, sino también del trabajo juntos, y también, inclusive también de la política. Qué belleza, doña Gloria, muchísimas gracias pues por compartir esta historia. Tengo que confesar que algunas partecitas me las sabía, y esto es lo que lleva a mi siguiente pregunta, y es mostrarles nuevamente a estos oyentes un libro que me fascina, y es el que escribió doña Gloria, 18 de agosto. Y pues nada, quisiera preguntarle cómo fue este proceso de escribir un libro, cómo pudo retratar también todas las situaciones, cómo pudo poner en 300 y pico de páginas toda una historia de vida y toda una historia de amor y tu familia completa en un libro. Bueno, pues primero que todo, tengo que agradecerte el interés por el libro, y quiero contarte y comentarte que hace poco quiere decir en estos 3 últimos días, he vuelto a revivir lo que está escrito en ese libro, lo que vivimos en ese momento, y realmente hay una parte, un aspecto de la historia que vivimos todos, y que es bastante dura y bastante interesante, y que no tiene que ver solamente de manera directa con la vida nuestra y con la vida de la política de Luis Carlos, porque equivocadamente, diría yo, esto parece ser una historia de Luis Carlos. No es una historia de Luis Carlos, es una historia mía personal,
y allí se ve reflejado cómo cómo fueron las circunstancias de Colombia en mi infancia, por ejemplo, y durante la carrera periodística de mi papá. Y luego ya el comienzo del trabajo periodístico, la, la, el encuentro con Luis Carlos Galán, la historia de los dos, la historia de los hijos, la historia de la política, la historia de los opositores, los peligros que se vivieron y los peligros que vivió Luis Carlos, pues hasta su muerte. Entonces, realmente, más que una biografía de Luis Carlos Galán, es un recuento de lo que yo viví personalmente a su lado y de lo que viví también al lado de la política, no solamente de la política de Luis Carlos, porque yo desde muy niña había comenzado a vivir la política a través de mi papá, que él no era político, era periodista por encima de todo, pero era la época de Jorge Eliezer Gaitán y la época de los liberales gaitanistas, como era el caso de mi papá desde su punto de vista periodístico, porque nunca ejerció la política en realidad. Entonces, pues en realidad para nosotros y para mí personalmente la política ha sido algo que no he podido dejar. No he podido dejar, no digo en la práctica, porque en realidad yo personalmente no la he practicado, pero como interés de la vida, no solamente mi vida, sino de las personas que me rodean. Muchas gracias, doña Gloria. Doña Gloria, usted al escribir su libro 18 de agosto, ¿usted piensa que escribiéndolo cerró un capítulo en su vida o por el contrario es la manera de reflejar el legado de Luis Carlos Galán? Bueno, esa pregunta me parece bien interesante porque como acabo de decir, en ese libro lo que hay es la vida mía más que la vida de Luis Carlos. Pero yo sí creo, claro que sí. Yo creo que allí está todo lo que Luis Carlos trató de hacer, todo lo que logró y todo lo que de ahora en adelante hay que tratar de seguir insistiendo en que Colombia tiene que llegar al momento de solucionar sus más graves problemas, sobre todo su violencia, sobre todo su atraso en muchos aspectos. Y yo creo que ese fue uno de los motivos de la vida de Luis Carlos. Y por esa razón, en cierta forma, nosotros, y yo digo personalmente, ¿no? Queremos o tenemos la aspiración y la esperanza de que esas aspiraciones de Luis Carlos Galán para Colombia no se frustren y que sigan adelante. Entonces, pues uno de los logros para esa meta ha sido la recuperación del Partido Nuevo Liberalismo, que no es un partido de ayer, sino es un partido que está tratando en este momento de no solamente recuperar naturalmente ciertas ideas de Luis Carlos Galán, sino de trabajar por la Colombia que él trató de encontrar, que él trató de lograr y que no lo logró y que no lo pudo hacer, pero cuando se analizan muchos de los principios de Luis Carlos Galán, se ve clarísimamente que hay problemas en este momento que requieren su solución y que son los mismos problemas con una difícil característica de los que hubo en la vida y en la carrera de Luis Carlos. Entonces esa es una tarea que se ha venido realizando y que de alguna manera ese legado de Luis Carlos pensamos que no se puede terminar porque en este momento Colombia vive problemas
que no fueron exactamente los mismos que vivió y que atacó Luis Carlos Galán, pero en principio son, son las metas que Colombia debería alcanzar para bien y para su progreso y para la justicia y para, sobre todo, la solución de la guerra. Doña Gloria, qué interesante y encantado de oír esas historias, y esa historia de amor que no solo fue de ustedes, sino la historia que enamoró a Colombia, pero que lastimosamente un bandido como Escobar no permitió que enamorara a Colombia desde la presidencia. Mi siguiente pregunta es una pregunta que tengo soñada de hacértela porque yo quiero ser periodista y usted es una gran referente para mí. Mi pregunta es, usted, ¿cuál es su radiografía del periodismo actual en Colombia? Y por favor, dígale a los jóvenes colombianos que soñamos con ser periodistas y comunicadores, ¿cuál es su consejo y cuál es su radiografía sobre la situación actual del periodismo en este país? Bueno, esa pregunta es la más difícil que me puedes hacer, porque realmente yo tengo que reconocer y entender que el periodismo ha progresado muchísimo en todos los aspectos, en los aspectos no solamente de capacitación, no solamente de, es decir, sí, de capacitación más que todo, pero hay un problema complicado que yo veo y que me parece que vale la pena tener en cuenta, y es que los periodistas, a mi manera de ver, deben tener una educación política. ¿Por qué? Una educación política que no necesariamente tiene que ser es decir, algo partidista, algo no, pero es la importancia de la política para el desarrollo de un país. Entonces, porque generalmente y a veces en los últimos tiempos, no voy a hablar de algunos periodistas concretamente, sino en general de lo que uno anota en el periodismo, es que a los políticos, que entre otras cosas los tratan entre comillas generalmente, a veces tienen una expresión peyorativa, es decir, no es una condición que, que se vea, que se vea su importancia y que es fundamental para el desarrollo de un país. Entonces, el periodismo, a mi manera de ver, tiene, tendría que tener en cuenta esa capacitación que debe venir además, yo diría que desde la niñez y desde el colegio, de una educación política para entender la importancia que tiene la política, que no siempre está mal ejercida, que no siempre es la que ejercen las personas que no lo merecerían y que causan más daño que bien. Pero en todo caso, para mí el ejercicio del periodismo es fundamental para el progreso y para el futuro de un país como Colombia. Entonces, esa es y es algo que me preocupa siempre cuando oigo hablar, no, es que los políticos y la expresión es como una expresión peyorativa, como digo, ¿no? Ese es el punto fundamental. Entonces yo creo que pero el periodismo es fundamental, naturalmente, porque el periodismo informa, el periodismo educa, el periodismo, y en lo posible, el periodismo lo fundamental que tiene en este momento y que debe tener es su independencia en todo sentido, en su independencia política no solamente, sino también económica. Entonces, yo pienso que esa es la manera como se debería y como se podría ver el periodismo hoy día. Muchísimas gracias, doña Gloria. Qué visión tan acertada, tan realista. Creo que es un gran consejo y que usted es una gran maestra para todos los jóvenes acá en Colombia, queramos ser periodistas o no. Y yo quisiera preguntarle algo un poco más personal, y es cómo se ha sentido con todo el tema de la alcaldía de Carlos Fernando y de saber que también su hijo Juan Manuel incursiona en la política. ¿Cómo se siente saber que sus hijos también hacen parte y son
entes o son referentes de la política colombiana? Bueno, esa es una pregunta bien importante porque muchas veces me la hago yo misma, ¿no? Pero, a ver, hay algo fundamental que eventualmente no todo el mundo lo entiende. Desde la muerte de Luis Carlos, lo que yo resolví y lo que traté de hacer desde entonces era respetar lo que cada uno de ellos, de Juan Manuel, Claudio y Carlos Fernando, quisieran hacer de su vida. Y realmente a lo largo de todos estos años, yo he visto que cada uno tiene una meta y para mí lo más importante, lo fundamental es respetar esa meta. Y en el caso, por ejemplo, de Carlos Fernando y de Juan Manuel, ellos son políticos y yo creo que deben continuar siendo políticos, cada uno en su campo, cada uno en su lugar, en su sitio, en su época, en su momento. Y en el caso de Claudio, pues tengo que respetar lo que él ha realizado, lo que él está haciendo, está realizando un trabajo fundamental, pero también es un trabajo político. El trabajo de Claudio ha sido político, pero sin el ejercicio de la política. Entonces, para mí, lo fundamental, en el caso mío personal, es respetarlos a ellos. Y los respeto en el momento en que están, en lo que están realizando cada uno, y yo espero que cada uno pueda llegar a la meta que pretenden llegar, si eso es posible, y sobre todo que lo que hagan sea una continuación, una continuidad de todo lo que Luis Carlos Galán trató de hacer y no lo logró. Y ya sabemos todas las circunstancias del país, no solamente en ese momento, sino después. Pero como digo, para mí lo fundamental es cada uno respetarlos y en lo posible ayudarles en lo que se pueda en su labor de cada uno. Muchas gracias, doña Gloria. Doña Gloria, usted ha mencionado recientemente que está escribiendo una biografía. ¿Qué aspectos de su vida, sea acompañando a Luis Carlos Galán en su trabajo como periodista, cree o aspira que puedan inspirar a las nuevas generaciones de Colombia? Bueno, yo pienso que, es decir, en el caso mío personal, yo no creo que que dé ningún ejemplo. Lo que yo creo es que cada uno, ya sea periodista, ya sea político, debe ser sincero y debe ser honesto para realizar y luchar por lo que está convencido que debe hacer en las distintas circunstancias, en las distintas épocas y en sus distintos momentos. Entonces, me parece que lo fundamental es la honestidad de lo que uno piensa que quiere y que debe hacer. Doña Gloria, mi siguiente pregunta. Ustedes, la familia Galán y muchas familias en Colombia fueron víctimas o supervivientes de esa época macabra de Pablo Escobar. Usted ese 2 de diciembre de 1993, ¿qué sintió cuando dijeron en televisión que el criminal más peligroso del mundo fue abatido? ¿Creyó usted que en ese momento la justicia divina llegó? Y mi otra pregunta es, ¿por qué cree usted que en Colombia en ese momento surgió una persona tan mala como Escobar y otros narcotraficantes? Bueno, esa pregunta sí me parece muy, muy difícil porque en realidad hay cosas que son incomprensibles, cosas que inclusive cuando han pasado, cuando han sido ya historia, no se pueden entender. En estos casos, por ejemplo,
es muy difícil saber, es muy difícil tener una idea clara, pero lo que sí es importante es la manera como las personas que tuvieron que ver de alguna manera con esas circunstancias, con esos personajes, siguieron adelante o no lo pudieron hacer. Entonces, eso es lo que yo creo que es importante, porque en realidad todo lo que tenemos alrededor de nuestra vida es alrededor de lo que estamos convencidos que debe ser no solamente nuestra vida personal, no solamente nuestra familia, no solamente nuestras actitudes, sino también el país en que vivimos y sobre todo tener el convencimiento de que cada uno tiene una responsabilidad no solamente personal para sí mismo, para su familia, sino también para el país. Muchísimas gracias, doña Gloria. Bueno, creo que me voy a volver cansona en este podcast con el libro, pero quisiera compartir una foto que usted puso acá. Es esta. Esta es Jackie Kennedy. Y yo quisiera preguntarle cómo es Jackie Kennedy, cómo fue su relacionamiento. No, pues es que a mí me correspondió recibir y entrevistar a varios personajes y entre esos es la señora Kennedy. Entonces fue algo muy fugaz, fue algo muy rápido, pero yo recuerdo que incluso muchas veces con el mismo Luis Carlos salíamos al aeropuerto a recibir los personajes que llegaban y en una oportunidad pues la visitante era la Jackie Kennedy y para mí fue interesante verla, hablar con ella un momento y acompañarla en una visita que hizo para los niños enfermos en uno de los hospitales de Bogotá. Excelente, doña Gloria. Doña Gloria, usted no solamente ha tenido una carrera periodística, sino que también ha tenido una carrera diplomática. ¿Usted qué es lo que más recuerda en su estadía en Francia, siendo embajadora? Bueno, lo más interesante, porque yo tuve la oportunidad de ser embajadora del gobierno, pero también ante la UNESCO. Y yo pienso que el trabajo en la UNESCO fue bastante interesante, fue más interesante, diría yo, porque era algo relacionado con la cultura, naturalmente, y el aprendizaje que se logra en un trabajo de estos, pues es no solamente fundamental, sino muy rico, muy grande el aprendizaje. Y para mí esa fue quizás la experiencia más interesante, más que la misma embajada ante el gobierno, porque en este caso pues ya sabemos cuáles son las atribuciones, cuáles son las responsabilidades y naturalmente que es fundamental para una persona estar representando al gobierno de Colombia ante otro gobierno. Pero de todas maneras, para mí lo de la UNESCO fue fundamental y allí logramos con la compañía de otros colombianos que me acompañaron también en mi trabajo a divulgar lo que Colombia estaba pretendiendo en cuanto a la cultura en muchos aspectos y allí Colombia quedó inscrita en muchos temas y yo creo que ese fue un trabajo bien interesante y sobre todo también tener el contacto con representantes de otros países que llegaron a conocer más a Colombia en el aspecto cultural, gracias al trabajo que logramos hacer y que logré hacer yo, pero también con el acompañamiento de un grupo de personas que estuvieron a mi lado en la embajada. De manera que yo creo que para mí esa fue la experiencia más interesante. Doña Gloria, mi siguiente pregunta trata sobre su esposo Luis Carlos Galán. ¿Qué cree usted que Luis Carlos hoy, si estuviera vivo, qué mensaje le daría a los jóvenes? ¿O usted qué mensaje le da a los jóvenes
A nosotros, ¿usted qué mensaje nos da? Y sobre todo, ¿qué pensaría Luis Carlos Galán de esta Colombia dolorosa, de estos años, de este año 2025? Mm, Bueno, esa pregunta es bien difícil, pero yo creo que Luis Carlos no estaría pensando en el pasado, ni estaría pensando en lo que ocurrió, sino que estaría pensando en el futuro como hacía él siempre, y estaría llamando a los jóvenes para que actúen, para que piensen en sus responsabilidades, no solamente frente a sí mismos, sino también frente a quienes los rodean, frente al país y frente a lo que debe ser una sociedad justa, una sociedad eh, progresista y una sociedad donde realmente haya justicia, haya progreso y exista la posibilidad para todos de seguir adelante y de liquidar un poco todas las frustraciones que en distintos aspectos hay en este momento, no solamente en muchos jóvenes, no solamente en muchos aspectos y en muchos, sí, en muchos aspectos de la sociedad, porque hay mucha frustración, porque faltan tantísimas cosas para lograr verdaderamente, no solamente una paz de verdad, real, una paz real, sino también una sociedad con oportunidades para todos sus habitantes, una sociedad que que ofrezca el progreso y que ofrezca la realización humana de todos. Entonces yo creo que eso sería lo fundamental. Muchísimas gracias, doña Gloria. Y aquí compartiendo un pensamiento, yo creo que para que todo esto sea posible, para que los jóvenes podamos tomar las riendas de nuestro país, hay que mejorar un factor fundamental que es la educación. Y la educación no es solamente aprender a factorizar, a multiplicar, es entender de dónde vinimos, porque como dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Viendo que usted estuvo con la educación de frente, sabiendo pues que Luis Carlos fue ministro de Educación, ¿cómo cree que la educación puede mejorar en este país? ¿Cómo cree que podemos divulgar más la palabra de la paz, de la libertad, de todos estos principios que usted ha pasado toda su vida defendiendo? Bueno, en realidad esa es la educación política a la que me refiero y a la que yo creo que es fundamental que los niños, desde muy niños, desde el comienzo del colegio, tengan ese principio, que tengan ese principio y que conozcan qué es, en qué consiste y cuál es la importancia que tiene la política. Por eso, por eso educación política es algo fundamental, creo yo, desde los primeros años de la educación y de la niñez y de la juventud, porque la educación política lleva a entender los problemas, los problemas que tiene un país, los problemas que tiene el mundo y los problemas que tienen los seres humanos en sí. Doña Gloria, para ir cerrando y agradecerte enormemente tenerte acá por haber aceptado nuestra invitación. Estamos en Nunca Más, el especial que no solo hablamos del pasado, sino es el compromiso para el futuro. Cuando decimos Nunca Más, usted que vivió el dolor y decidió transformarlo en memoria a través de su libro, ¿qué significa realmente decir nunca más en un país como Colombia para usted? Bueno, yo creo que esa promesa, esa aspiración de nunca más, es algo que debe motivar en muchos aspectos a los colombianos de todas las edades, a los colombianos de todos los estratos, a los colombianos en general. Se debe ser un anhelo
y un principio que de alguna manera hay que tratar de cumplir. Pero naturalmente todo depende de las oportunidades que tengan los colombianos de realizarse como seres humanos, de realizarse como personas, de realizarse como individuos que ayuden a la formación de un país y al progreso y a la solución de tantos problemas que hoy son los problemas que impiden no solamente que la mayoría de los jóvenes accedan a la educación, por ejemplo, sino también a muchos aspectos que son negativos en este momento en la sociedad colombiana. Entonces es fundamental pensar que eso es lo que, esa es la meta y esa es la solución de los problemas que nosotros vivimos y que los jóvenes viven y que viven también o que han vivido las personas mayores. Entonces, que para una sociedad en general estos problemas sean una verdadera solución, yo creo que esa es la meta que deben tener los colombianos de todos los estratos sociales, los colombianos de todos los partidos políticos y los colombianos que realmente crean en su país y que crean en sí mismos. Doña Gloria, muchas gracias por habernos acompañado y eso que decías al final, nunca más. Este especial de Nunca Más nació por iniciativa de nosotros, un grupo de jóvenes colombianos que queremos contarle a los jóvenes y al mundo lo que vivió este país en los años 80 y 90 para no repetirlo. Y hoy te tenemos como primera invitada y qué gusto poder conversar esta noche contigo. Agradecerte enormemente. Siempre bienvenida a Voces de la Tierra y esperen a nuestra audiencia muchas más entrevistas, muchas más crónicas en Nunca Más para no repetir esa Colombia violenta. Bienvenido. Muchas gracias, doña Gloria. Bueno, yo tengo que felicitarlos, tengo que agradecerles porque me han tomado por sorpresa y no es fácil, pero lo que ustedes están haciendo es realmente increíble y yo creo que van a tener mucho, mucho éxito en este trabajo. Y naturalmente, espero que ustedes corrijan toda nuestra intervención y toda nuestra entrevista. Muchísimas gracias, doña Gloria, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, los oyentes, por conectarse con nosotros en Voces de la Tierra. Y pues nada, yo quisiera cerrar diciendo que la admiro muchísimo, que usted, mejor dicho, es un referente para mí y que cuando sea grande quiero ser la persona que usted fue para este país. Muchísimas gracias y felicitaciones a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Gloria. Un abrazo y feliz noche. Bueno. Esperen a nuestra audiencia muchos más episodios de Nunca Más. No repitamos esa historia macabra de los 80 y 90. Muchas gracias.